Hola, somos el grupo número 10 conformado por mi persona, por Ana Cecilia, luego mi compañero Joshua y mi compañero André Fabricio. Bueno, en esta oportunidad le presentaremos nuestro video titulado Los inmigrantes de ayer y hoy, la frontera de Ribeiro y en el Perú contemporáneo. Bueno, en este trabajo analizaremos el cuento La juventud de la otra Ribera de Julio Ramón Ribeiro para poder comprender cómo la literatura peruana nos ayuda a pensar las desigualdades y las fronteras sociales que todavía afectan a miles de jóvenes en nuestro país. Bueno, nuestro propósito es comparar la experiencia del protagonista con la realidad, con la realidad actual. Bueno, lo que es la inmigración interna, la desigualdad urbana, la discriminación cultural o económica. Bueno, a través del cuento vamos a ver cómo las barreras sociales no siempre son de forma visible, pero sí determinan quiénes pueden avanzar y quiénes quedan al margen. Bueno, igual que ocurre hoy con muchos inmigrantes que llegan a la ciudad de Lima buscando mejores oportunidades. Bueno, a continuación daremos un pequeño presentación del contexto, el texto del cuento, del autor y un pequeño mensaje. Bueno, Julio Ramón Ribeiro era uno de los narradores más importantes en el Perú y de la literatura hispanoamericana del siglo XX. Bueno, este libro, La palabra de mudo, tiene relatos que retratan la vida de personas comunes, muchas veces marcadas por la pobreza, la frustración o la imposibilidad de integrarse plenamente en la ciudad moderna. Bueno, Ribeiro observa como la ciudad de Lima desde sus márgenes, o sea, desde los barrios populares, los empleos precarios y los sueños que se rompen frente a una sociedad desigual. Bueno, en este pequeño contexto aparece lo que es el cuento En la juventud en la otra ribera. Bueno, en este cuento nos muestra el choque entre dos mundos juveniles eh, que el protagonista, que es un joven de origen humilde, conoce a un grupo de muchachos ricos y estos tienen un estilo de vida completamente muy distinto al de él, ¿no? Por ejemplo, que son fiestas, comodidades, conversaciones, libertades y oportunidades que él nunca había tenido. Aunque físicamente están cerca, socialmente están separados por una frontera invisible, una especie de río simbólico que marca quién pertenece y quién no. Bueno, un mensaje central de este cuento es que no solo es la atracción por ese otro mundo, sino todo sobre la imposibilidad de cruzar esa frontera social que Ribeiro nos muestra a través de una crítica de que una ciudad donde el progreso no llega a todos por igual, o sea, donde la movilidad social es más un pequeño sueño que una realidad. O sea, su mirada nos permite poder reflexionar sobre cómo estas desigualdades siguen presentes en la actualidad y especialmente en estos procesos sobre lo que es la migración interna y en la vida de jóvenes que lo que buscan es un futuro distinto. Un fragmento clave del cuento es cuando el protagonista decide acompañar al grupo de jóvenes de clase alta y vive por primera vez un ambiente que lo resulta completamente ajeno. Música extranjera, bebidas caras, conversaciones sobre viajes y oportunidades que él jamás había tenido. Allí aparece la noción central, la frontera social entendida como ese límite invisible que separa a unos jóvenes de otros, no por la edad, sino por el capital económico, cultural y simbólico que posee. Esta frontera no se cruza solo con el deseo, uh, al contrario, cuando más se acerca el protagonista a ese mundo, más evidente se vuelve la distancia. Ribeiro nos muestra que estos límites no necesitan ser gritados, se manifiestan en los gestos, las miradas, las expectativas, los silencios incómodos. El protagonismo comprende que puede estar físicamente cerca, pero socialmente permanece lejos. Es un visitante temporal de un territorio que no es el suyo. Este mecanismo se parece mucho a lo que ocurre en el Perú contemporáneo. Jóvenes de zonas rurales o de barrios periféricos que emigran a la ciudad se encuentran con un país fragmentado, con una sociedad
colegios distintos, acentos distintos, oportunidades distintas. Ah, Ribeiro anticipa esta desigualdad de que incluso dentro de la juventud limeña existen mundos que nunca se tocan. El cuento entonces se convierte en una crítica a la idea de progreso democrático. La ciudad no es un espacio donde todos ascienden por fronteras sociales que condicionan el horizonte de cada persona. En ese sentido, Ribeiro revela que el sueño de movilidad social está marcado por la exclusión, el desencanto y la conciencia dolorosa de que no todos parten del mismo punto. Bueno, yo les voy a hablar sobre la comparativa en el Perú actual de lo que vive el protagonista, en lo que vendría siendo la juventud al otro lado de la ribera. Se parece mucho a lo que muchos jóvenes ahora experimentan, aquellos jóvenes que vienen de regiones amazónicas o altoandinas hacia Lima, con la esperanza o la expectativa de poder estudiar o salir adelante o trabajar, ¿no? La ciudad también suele mostrarles que no todos tienen acceso a esto, al mismo tipo de oportunidades. Persiste una discriminación estructural basada en el acento, la apariencia o el origen familiar. Muchos jóvenes sienten que deben encajar para poder ser tomados en serio, al igual que el protagonista que intenta adaptarse al estilo del grupo sin lograr nada. A esto se le suma las desigualdades educativas, mientras otras personas tienen acceso a colegios y universidades de alto nivel. Otros deben lidiar con esas brechas enormes que limitan la movilidad social. Uno de ellos también podría ser la barrera económica, desde el costo de alquiler, las dificultades para insertarse laboralmente en un mercado saturado y competitivo. La ciudad también sigue dividida en espacios simbólicos, distritos altos, con servicios y recursos refinados, se podría decir, y otras zonas periféricas con servicios precarios, aunque estén a pocos kilómetros, parecen riberas distintas. En ese sentido, el cuento de Rivero sigue siendo vigente. Aún existe otra ribera donde algunos viven con comodidades y reconocimiento, mientras que otros que aún físicamente cerca no logran acceder ni siquiera a este nuevo mundo. Bueno, culminando con lo que vendría siendo la reflexión grupal, si el protagonista a Ribeiro migrara hoy, quizás tendría más acceso a una educación pública, programas de apoyo juvenil o becas. Sin embargo, también enfrentaría nuevas formas de desigualdades propias del siglo XXI. Por ejemplo, la presión social de las redes, donde el clasismo y la comparación constante exponen muchas maneras, ¿no? Diferencias de origen, por lo menos. Además, debería enfrentarse a un mercado laboral marcado por la informalidad, contratos precarios y exigencias múltiples de habilidades para poder competir. Probablemente encontraría espacios más inclusivos como colectivos culturales, universidades populares o redes de apoyo entre migrantes, pero su camino seguiría condicionado por lo que vendría siendo el contexto socioeconómico. Esto solo nos lleva a una conclusión central. Aunque el tiempo haya pasado, solo ha cambiado la forma. Ya no siempre se expresa un gesto, ya no se gestos evidentes, sino en oportunidades desiguales, en expectativas sociales, en los espacios a los que se puede acceder o no. Rivera nos recuerda que la lucha para pertenecer y contribuir a una vida digna sigue siendo todavía un desafío para los jóvenes del Perú.